Desde nuestra alma mater les damos la bienvenida al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Laura Orozco, comunicadora social y periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Magdalena. Los invito a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos en los que compartiremos un programa especial con el documental Del Esplendor al Silencio, un producto audiovisual del Grupo de Investigación Oraloteca de la Alma Mater. Esta parte de la sierra no siempre estuvo en silencio. Hubo un tiempo en que estas montañas latían al ritmo del café. Por estas trochas bajaban sacos, mulas e historias hacia el puerto de Santa Marta. Cafetales que cubrían las laderas, beneficiaderos movidos por el agua. Las haciendas fueron más que fincas, fueron trabajo, poder, comunidad y promesa. En la Sierra Nevada de Santa Marta, haciendas como Jirocasaca, Onaca, Manzanares y Las Nubes levantaron un mundo propio en medio de la montaña. Durante décadas, estas haciendas representaron riqueza, prestigio y control territorial. Pero este mundo comenzó a resquebrajarse mucho antes de que aparecieran las ruinas. A inicios del siglo XX, las grandes haciendas cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta parecían consolidarse como uno de los proyectos agroexportadores más prometedores del Caribe colombiano. Jirocasaca, Onaca, Manzanares, Las Nubes u otras como Cincinnati o La Victoria funcionaban como verdaderos sistemas productivos caracterizados por extensiones amplias de cafetales, infraestructura hidráulica, beneficiaderos, patios de secado, campamentos de trabajadores y caminos de herradura que conectaban directamente a los mercados internacionales, con propiedad o gestión extranjera como ejemplo de pequeñas economías de enclave. Sin embargo, este modelo comenzó a mostrar grietas mucho antes de que las ruinas fueran visibles. Uno de los primeros golpes provino de la economía mundial. La crisis financiera internacional que estalló a finales de la década de 1920 provocó una fuerte inestabilidad en los mercados agrícolas. Aunque el café colombiano logró mantener cierta demanda, las fluctuaciones del precio internacional afectaron especialmente a los sistemas productivos más costosos de sostener. Las grandes haciendas cafeteras de la Sierra Nevada dependían de infraestructura compleja, transporte de larga distancia y mano de obra abundante. Cuando los márgenes de rentabilidad comenzaron a reducirse, el modelo empezó a perder viabilidad, aunque sobrevivió al crash económico mundial de 1929, que dio inicio a la llamada Gran Depresión. A esto se sumó, décadas después, la caída sostenida de los precios del café durante los años 50, que afectó a numerosos productores en América Latina. Mientras en otras regiones cafeteras del país se modernizaban los sistemas productivos y se fortalecían las cooperativas, muchas haciendas de la Sierra Nevada continuaban operando bajo estructuras tradicionales, con variedades menos productivas que resultaban cada vez más costosas en su operación y poco adaptadas a los cambios del mercado internacional. Paralelamente, el Caribe colombiano experimentaba una transformación económica profunda con la expansión de la United Fruit Company en la zona bananera del Magdalena. Desde finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, la economía regional se reorganizó alrededor del enclave bananero. La inversión extranjera, la infraestructura ferroviaria, los puertos y las rutas comerciales comenzaron a concentrarse en la producción bananera, desplazando parcialmente otras actividades agrícolas. En comparación con el dinamismo del enclave bananero, aunque ambos modelos productivos agropecuarios convivieron durante varias décadas desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, las haciendas cafeteras de la Sierra Nevada quedaron progresivamente aisladas,
con menores redes de apoyo comercial y logístico, o compitieron por la mano de obra recolectora, aspecto que sigue siendo crítico para la calidad del fruto en temporada de recolección cafetera. Hacienda Hirokasaka. Fue una de las más extensas y complejas del piedemonte noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su historia inició pasada la segunda mitad del siglo XIX, vinculada inicialmente a empresarios amarios y a finales de dicho siglo a capitales extranjeros, principalmente franceses y belgas, y a redes comerciales que conectaban la montaña con el Caribe. Hirokasaka surge en 1800 tantas. Porque allá se empezó a producir café en 1863, pero ya estaba sembrado. Resulta que un señor compró un lotecito, hizo un lotecito, tenía la adjudicación, le compra a Martín Salcedo, un francés, Sogler. Ese Sogler le compró a Salcedo porque se enamoró del pequeño Hirokasaka. En su momento de auge, Hirokasaka superó las 2.000 hectáreas, combinando cafetales, sin superar las 250 hectáreas destinadas exclusivamente a café, e incluyendo transitoriamente la explotación de oro. También contaba con potreros, áreas de bosque y una infraestructura avanzada para la época, beneficiadero hidráulico, patios de secado, guardiolas, viviendas para trabajadores y caminos internos. Fue una hacienda modelo en términos tecnológicos y organizativos. Años atrás, que fueron la mejor finca que había por aquí era esta, y eso es que le daba energía a todo del todo por aquí, y mejor dicho, tenían hasta barrios. La producción anual estimada pudo oscilar, según relatos de los campesinos que trabajaron allí, entre 8.000 a 12.000 sacos, aunque académicos como Joaquín Viloria señalan que la producción de Hirokasaka osciló entre 129.000 kilogramos a 250.000 kilogramos de café pergamino en su mejor momento, a inicios de la década de 1970. Cualquiera sea la cifra, es una cifra muy alta para la región en la primera mitad del siglo XX. La mano de obra estaba compuesta por campesinos locales, arrieros y a partir de la mitad del siglo XX, colonos andinos, bajo una estricta jerarquía administrativa. Existía también una población flotante, empleada en labores de recolección en tiempos de cosecha. Durante las décadas de 1960 y 1980 se parceló la hacienda, proceso que fue revertida posteriormente. Yo llegué en el 77 ahí, esa era una finca próspera. Esa finca, imagínate, nosotros no teníamos nada que venir hacia aquí. Allá se celebraba carnaval, allá se celebraba Navidad. Eso, subía el cura, hacía misa. Había una escuela para niños. Eso era hermoso, el clima. Usted conseguía de todo ahí, botas, lo que usted menos pensaba, ahí lo vendían. Y los lunes subía el señor con la carne, viene la carne, todo el mundo, todas esas mujeres esperando la carne. Bajaban gente de las otras fincas a ver los partidos y ese domingo eso se llenaba de Hirokasaka. El declive de Hirokasaka se explica por múltiples factores. La vejez de sus propietarios originales, la caída de los precios internacionales del café, el alto costo de mantenimiento de su infraestructura y posteriormente el impacto de la violencia armada en la región en la década de 1990, violencia que no ha concluido manifestándose bajo nuevas formas. La señora de Bélgica, ella partió palito con el señor, se separaron. El señor era el segundo ingeniero hidroeléctrico que tenía Colombia. El señor era Pepa, pero falló en otras cosas y murió pobre. La hacienda fue abandonada progresivamente y hoy sus ruinas son uno de los testimonios más elocuentes del ciclo histórico del café en la sierra. Hacienda Onaka. Se desarrolló como parte del mismo circuito cafetero de Hirokasaka, aunque con una escala intermedia. Su origen está ligado a familias empresariales locales y extranjeras
que apostaron por el café como cultivo estratégico entre 1900 y 1930. Onaca era de los Jackson. La finca Onaca nada más tenía 70 mulas. Habíamos 6 arrieros para sacar lo que era el café del monte nada más. Y en ese tiempo habíamos 6 arrieros con 70 mulas y a nosotros se nos quedaba café en el monte porque no alcanzamos a sacar. Hasta el otro día era que terminamos a sacar a las 10, 11 de la mañana. Teníamos colegio en Jirocasaca, tenemos colegio en Onaca, tenemos colegio aquí en la finca Manzanares. Y toda esta finca anteriormente, no sé, abundaba mucha la gente. Toda esta finca permanecía gente. Onaca tuvo una extensión aproximada de 400 a 600 hectáreas, con una clara especialización cafetera. A diferencia de Jirocasaca, su infraestructura era más compacta, pero igualmente eficiente. En cuestión de maquinarias, hay 2 guardiolas, pero en el momento no funcionan. Están las máquinas expulpadoras, están las albercas de almacenamiento del café, está el canalón, hay máquinas ahí antiguas que son trilladoras, hay molinos. Y la cuestión del beneficio, ahí lo que es la planta eléctrica, que es la luz de aquí en la finca, que es de la Pelton. Y sí, de ahí lo demás, ahí no funciona, ya no hay más nada que funcione. Todas las maquinarias están ahí, pero no, están archivadas. En su mejor momento, las personas que estuvieron vinculadas con la hacienda estiman que su producción anual rondaba entre los 3.000 y los 6.000 sacos de café pergamino, dependiendo del clima y del mercado. Onaca funcionó como una hacienda altamente integrada al sistema regional, conectada incluso por redes telefónicas internas con otras fincas, un signo de modernidad notable para la época, y su luz artificial en lo alto de la sierra se constituyó en una referencia para las faenas nocturnas de los pescadores tradicionales de Taganga, según relatan viejos pescadores que la evocan como la luz de Onaca. Esa gente era bien organizada. Entonces, fíjense, La Victoria, Onaca, Jirocasaca y Las Nubes tenían teléfono, estaban comunicadas telefónicamente. La ruina de Onaca no fue inmediata. Primero se fragmentó, luego se redujo su producción y finalmente fue afectada por el avance de economías ilegales y la presencia armada, que desarticularon la vida campesina y rompieron las rutas tradicionales. Yo te digo que yo desde que se metió esa gente yo no volví más porque primero perdí mucha plata. Segundo, viví esa violencia cerquita ahí y es algo que los nervios se me destrozaron, eso fue horrible. Hoy, Onaca aparece como un espacio semiabandonado, donde la memoria supera a la producción. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos volveremos con el documental Del Esplendor al Olvido, haciendas cafeteras en el margen noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, producido por el Grupo de Investigación Oraloteca. Ya estamos de vuelta, gracias por su sintonía. Esto es el Campus TV con el documental Del Esplendor al Olvido, haciendas cafeteras en el margen noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacienda Manzanares. Ocupó un lugar estratégico por su abundancia hídrica al estar asociada al nacimiento y control de fuentes de agua fundamentales para el valle. Manzanares era de chilenos alemanes, algo así. O sea, el río Manzanares cuando nace divide las dos fincas. La una, hasta donde yo conozco la historia, es de Julio Illich y el otro lado pues era del papá de Gustavo Adolfo Rojas, el que fue gerente del Banco Comercial Antioqueño. Su origen está ligado a proyectos agroexportadores de comienzos del siglo XX, con una fuerte inversión en infraestructura hidráulica. Las primeras maquinarias que trajeron ahí, eso lo trajeron en mulas, por la vía del paso del mango.
había un sistema de mulas que se llamaba Turega, entonces eso lo subieron en mulas enturegadas, con 2, 3 mulas para que jalaran eso. En un tiempo no había carretera. Hay unas cargas de mulas que se hacen con sillón o a veces se hacen con enjalma, dependiendo. Entonces hacen una cosa que se llama parejuela, una mula adelante, la otra atrás, y ponen, digamos, 2 o 3 guaguas de esas, y en el centro ya pueden ir 300 kilos facilitos ahí. Con una extensión aproximada de 500 hectáreas, Manzanares combinó café con otros usos productivos y fue pionera en la utilización de energía hidráulica para el beneficio del grano. Su producción osciló entre 4.000 y 7.000 sacos anuales con una calidad reconocida por el mercado. Más allá del café, Manzanares fue clave en la configuración territorial de la región. Caminos, puentes y sistemas de agua que aún hoy abastecen a pobladores cercanos. Sin embargo, esa misma importancia la volvió más vulnerable desde el inicio del conflicto armado en la década de los 90. Esa finca tenía lo que era Girocasaca, Onaca, Manzanares y Las Nubes. Todas tenían una estación donde llegaban en Mazinga. Ahí era donde sacaban el café por caminos. De acá de Manzanares bajaba un camino a Mazinga, donde hasta ahí llegaba el vehículo de recuerdo. Pero cada finca de esas tenía un depósito. Manzanares tenía su depósito, Las Nubes tenía su depósito, Onaca tenía su depósito, Girocasaca tenía su depósito. Todas tenían su depósito ahí en Mazinga. Ya eso no existe. A esta altura ya no existe eso. Si yo me acuerdo. Y de ahí para acá hicieron la carretera. La carretera, el ingeniero de esa carretera fue Julio Illich. La carretera la hicieron cuando estaba el señor Rafael Nicasio Díaz Granado de gerente del Comité Cafetero. Fue el que hizo esa carretera. Y el ingeniero fue Julio Illich. El abandono de Manzanares se explica por la imposibilidad de sostener grandes propiedades en un contexto de guerra, desplazamiento y presión sobre la tierra. La hacienda colapsó primero en términos sociales y territoriales, lo que llevó a su posterior debacle económica. Hacienda Las Nubes. Fue una de las haciendas más emblemáticas del sistema cafetero de Minca. Fundada por inmigrantes alemanes a inicios del siglo XX, destacó por su diversificación productiva, café, papa, ganadería ovina y experimentación agrícola. Más allá hay un lote que se llama Las Papas, porque ellos sembraban papas y exportaban para Alemania papas. Lo mismo que se les dio ahí tenían una cría de carneros. Las ovejas esas las hacían parir o las hacían vaina porque en la pielecita esa que tenían para hacer unos abrigos, una cosa como una super fina, lo tenían los fetos de los ovinos. Y de allá arriba con los binoculares veían el barco cuando llegaban aquí de a puerto. De ahí hay una parte donde se ve clarito todo. De todo el café que yo he lidiado, el mejor café es el que de Las Nubes. Almendra, un grano, eso no tiene broca, no le llega nada de eso. Que ahora mismo, el año pasado apenas lo vi y mira, no ha cambiado nada. De hace unos 30 años, le dije yo, el mismo café, el mismo grano. Su extensión original rondó las 600 a 700 hectáreas, con una infraestructura avanzada y un sistema energético propio. La producción anual de café pudo alcanzar entre 5.000 a 8.000 sacos, exportados en parte a Europa. Porque Onaca tenía su maquinita y no sabía ni
pegarle un rayo o una camisa a una expulpadora. Tenían que buscar. Allá se dañaba una camisa que nunca se nos dañó porque teníamos un sistema ahí que nunca llegó piedra allá. Como había una cosecha que estaban entrando 20.000, 25.000 kilos de café en uva diario. Oye, anteriormente la producción de café era más intensa, pues abundaba más el personal. De estas fincas por aquí, lo que era Hirokasaca, eso mantenía hasta 15, 20 matrimonios, fuera de trabajadores solteros. No, eso producía más de 70.000, 80.000 kilos en cosecha regular. Onaca también era lo mismo. La finca Manzanares, todas esas fincas eran muy diferentes al café, y eso que teníamos era un café, el arábigo. Me imagino que años atrás esto aquí está como, mira lo que se ve como está aquí, que estaba cuando eso estaba en su tiempo, ¿verdad? Cómo el proceso de todo esto. Pero prácticamente para allá abajo eso está abandonado, eso está solo. Y aquí prácticamente que llega de abajo, que estuvo aquí mucho tiempo, que nacieron por aquí, que eso le da como, no sé, que le da como algún guayabo ver cómo está esto. Las Nubes no cayó abruptamente. Entró en decadencia cuando sus propietarios envejecieron. Las sociedades se disolvieron y el modelo de gran hacienda dejó de ser viable. Fue puro descuido. Los dueños dejaron de visitar estas fincas por acá porque ellos anteriormente permanecían en las fincas, pero en un momento u otro se fueron ausentando todos los dueños propios de las fincas, y digo yo que por eso se han ido decayendo las finquetas. El tipo que sabía el café no dejaba que una finca. Hoy, Las Nubes simboliza la transición histórica del café, del gran emporio exportador a la pequeña finca campesina, del control centralizado a la memoria dispersa. Digamos que las cosas vivas, nace, crece, le da de oro y empieza la decadencia. Así como nace y va creciendo, le da de oro, así muere. Pero la crisis del sistema hacendatario no fue solamente económica. También tuvo raíces sociales profundas. Las élites agrarias del Magdalena, herederas de estructuras coloniales y republicanas, mantuvieron durante décadas un modelo de propiedad altamente concentrado y poco permeable a transformaciones sociales. Muchas de estas familias reproducían una cultura de aristocracia rural cerrada, marcada por el control de la tierra, las alianzas familiares y una limitada apertura hacia reformas productivas o proyectos de bienestar para la población campesina. En ese sentido, el sistema hacendatario funcionaba más como un símbolo de estatus y poder que como un proyecto socialmente integrado al territorio. Cuando las crisis económicas comenzaron a acumularse, estas estructuras rígidas mostraron poca capacidad de adaptación. El declive de las haciendas cafeteras de la Sierra Nevada no puede entenderse como un simple fracaso agrícola. Fue el resultado de una convergencia de factores: cambios en la economía mundial, reconfiguración de las economías regionales, competencias de otros cultivos y también las limitaciones de unas élites agrarias que, aferradas a modelos tradicionales de poder, no lograron transformar sus haciendas en proyectos sostenibles para el futuro. Con el tiempo, muchas de estas propiedades quedaron abandonadas. Los cafetales se redujeron, las casas principales se deterioraron y los caminos se cerraron. Sin embargo, las ruinas que hoy sobreviven en la montaña siguen siendo testigos de aquel momento en el que la Sierra Nevada fue pensada como el gran enclave cafetero del Caribe colombiano. Hemos llegado al final de esta emisión especial del Campus TV, en la que compartimos con ustedes el documental del esplendor al silencio, Haciendas Cafeteras en el margen noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, producido por el Grupo de Investigación Oraloteca de Unimagdalena. Nos encontramos en una próxima emisión con más información sobre el acontecer institucional de nuestra Casa de Estudios Superiores. Hasta pronto. Bajo el manto de la Sierra Nevada, donde el sol se despierta en el cafetal, cantan los pájaros en la enramada y el aroma moca se vuelve cristal. Las manos cansadas, pero con orgullo, recogen la historia de nuestra heredad. En este rincón
donde el viento es tuyo, se siembra la paz con la libertad. Ay, mi sierra, montaña de bruma, donde el café es un sueño de sol. La vida